si no empieza siempre... Ahora sí. Bueno, vamos, hemos tocado el botón de grabar. Esta es la clase de cortezas de asociación y de memoria. Y ahora sí nos vamos a mover a los fundamentos para entender las cortezas de asociaciones, es entender cómo se forma la corteza. En general, no solo la corteza de asociación, todas las cortezas se forman a partir de glía, perdón, no de glía, de nuevas neuronitas que van moviéndose desde la parte de abajo del tubo neural hasta la parte superior del tubo neural, en el caso de aquellas neuronas que conforman la corteza. ¿Y cómo se mueven esas nuevas neuronas? A partir de una glía particular, es decir, de una célula de apoyo del sistema nervioso central, que se denomina glía radial. Esa glía radial va migrando y ahí vienen todos estos procesos que les dimos en la primera mitad del año. En la primera mitad del año creo que el profe Bermejo les había hablado de los procesos de migración, proliferación, división, apoptosis también, ¿sí? La muerte celular es importante porque viajan muchas más neuronas de las que son necesarias. Fíjense qué lindo esto que está acá arriba. Esto lo que están viendo es cómo viajan las nuevas neuronas para formar la corteza de un pollo, o el cerebro de un pollo, mejor dicho. Están marcadas en verde y ustedes las van viendo cómo van en forma caudal a el lado más cefálico y van formando el cerebro del pollo. Pues bien, esas neuronas proliferan, migran, las que están de más se mueren y van formando las diferentes capas de la corteza cerebral. Como ustedes bien saben, hay 6 grandes capas de la corteza cerebral, en las cuales las más importantes son las capas 2 y 4, 3 y 5. ¿Por qué? ¿Alguien sabe decirme por qué las nombro así de pares, 2, 4, 3, 5? Porque unas son sensoriales y las otras motoras. ¿Cuál y cuál? 2 y 4 sensorial, 3 y 5 motor. Excelente, muy buena la respuesta de la compañera. 2 y 4 son capas, digamos, yo les digo sensorial también, no es la forma técnica, serían neuronas que reciben información aferente, pero está bien, son sensoriales. Yo le digo también, como un shortcut, le digo de esa manera. Y de la 2 y la 4, la más importante es la capa 4. La capa 4 es como una especie del centro de recepción del tálamo. Vieron que varias veces hablamos del tálamo metafóricamente como esta especie de correo central que recibe la información que uno recibe de diferentes partes del cuerpo o de los ojos y la manda a diferentes partes de la corteza. Pues bien, el tálamo, ¿a dónde manda principalmente esa información? A la capa 4. Viceversa, cuando queremos emitir actividad motora, lo hacemos mayormente a partir de las capas 3 y 5, que son las que en última instancia salen del cerebro y forman la vía córtico-espinal, que luego se mete ¿en dónde? En el músculo. Finalmente. Esa es un poco toda la gran organización del cerebro o de la corteza cerebral. Ahora bien, si uno se fija en las áreas que hasta ahora le hemos puesto más énfasis, que son, por ejemplo, la corteza prerolándica y posrolándica, donde tenemos la circunvolución frontal ascendente y la parietal ascendente, que es donde justamente llegan todas donde tenemos el homúnculo sensorial, donde llegan las sensaciones sensoriales y nos permiten, digamos, recibir toda la información somatosensorial del mundo, o viceversa, donde empiezan los movimientos. Esas zonas son zonas de corteza heterotípica, o también llamada agranular. ¿Por qué? Porque ahí las 6 capas no están tan bien desarrolladas. Hay algunas capas que son más importantes que otras. ¿Por qué? Bueno, por lo que acabo de mencionar. Si la corteza parietal ascendente recibe la gran cantidad de aferencias desde el cuerpo, desde el tacto de lo que recibimos, la capa 4 va a ser enorme. En cambio, la 3 y la 5 muy chiquitita. Lo que vamos a ver hoy, en cambio, van a ser lo que son las cortezas asociativas. Las cortezas asociativas sí son homotípicas. Las cortezas asociativas son aquellas donde efectivamente tenemos 6 capas relativamente similares. Hasta aquí. ¿Preguntas, comentarios?
antes de entonces, si no hay preguntas y comentarios, paso a algo más. Antes de movernos a qué hacen las capas asociativas, es importante mencionar que, aparte del neocórtex, que es lo que estamos hablando, la corteza cerebral propiamente dicha, que se divide en estas cortezas primarias, secundarias y terciarias o de asociación, también tenemos lo que se denomina el córtex más viejo, como la corteza piriforme, que es de 3 capas, y el arqueocórtex, que es de 4 capas. ¿Por qué se le llama más viejo? Porque es evolutivamente más viejo. O sea, antes de que apareciera a lo largo de la historia de los animales y de la humanidad la neocorteza, los cerebros no tenían esta corteza de afuera que hacía estas funciones tan complejas, de que tenía un área que recibía la información, otra que la mandaba, una corteza asociativa. Eran como cerebros más simples. Y estaban conformados, no había neocórtex, pero sí había esta especie de corteza piriforme, que se le llama paleocórtex, que está particularmente desarrollada en los animales que tienen gran necesidades olfativas o olfatorias. Y luego tenemos el arqueocórtex, que tiene solamente 4 capas, y que está como en la parte más ventral del cerebro, y un ejemplo prototípico de arqueocórtex es el hipocampo. Y el hipocampo es muy importante para toda esta clase, porque es el lugar donde se almacenan las nuevas memorias de tipo declarativo. Y van a ver que hay casos de pacientes famosos en los cuales la ausencia de hipocampo hace que no puedan tener nuevas memorias. Dicho sea esto, vamos a pasar directamente a todo lo que tiene que ver con las funciones de las 3 grandes cortezas asociativas que la están viendo ahí. ¿Cuáles son? Una muy importante es la corteza asociativa, que está en el lóbulo parietal. La otra es la corteza asociativa, que está en el lóbulo frontal. Y la otra grande es la corteza asociativa, que está en el lóbulo temporal. Esas son las 3 grandes áreas de corteza asociativa. Y cada una de ellas hace cosas radicalmente diferentes. Lo más importante que tienen que entender es que, a diferencia de la primaria o la secundaria, no procesan información sensorial, no procesan la luz, los sonidos de forma independiente, sino que procesan ya la información, toda esa información ya trabajada, y no procesan solo un tipo de información, o auditiva, o somatosensorial, sino que unen, asocian toda esa información. Y como ven aquí, trabajan a nivel, digamos, de conceptos o de constructos psicológicos mucho más importantes. ¿Y cómo nos damos cuenta que hacen? Bueno, casi siempre, al principio, digamos, uno se da cuenta a partir de... esperen que hay más gente que quiere entrar. De casos clínicos, por ejemplo, de personas de pacientes que tenían lesiones. Ahora tenemos otras formas un poco más finas de hacer eso. Hay modelos experimentales en animales, en monos o en ratas. También podemos utilizar cosas no invasivas como las resonancias para ver qué pasa. Si yo me tengo que preguntar, ¿qué hace la corteza parietal de asociación? La corteza parietal de asociación participa principalmente de una función muy importante, que es la capacidad para prestar atención a los estímulos. Integra información de las diferentes fuentes sensoriales y nos permite prestar atención a los estímulos relevantes. Fíjense que es como un proceso cognitivo de bajo nivel, pero imprescindible. Si yo no le presto atención a las cosas, después no puedo procesarlas, no puedo darle un tono emotivo, un tono cognitivo. Y cuando se ven puntualmente la carencia de la corteza parietal de asociación, cuando hay daño en esa corteza que la están viendo ahí, en realidad esto es todo el parietal, ¿no? La de asociación está ahí acá un poquitito más reducida, aparecen este tipo de fenómenos que son muy interesantes, que son las heminegligencias, por el cual la lesión en el parietal derecho, no tanto en el izquierdo, se asocia a una especie como que la persona no presta atención al lado izquierdo de su cuerpo. Es como que el lado izquierdo del mundo. ¿Por qué dije de su cuerpo? Porque también es como si su lado izquierdo del cuerpo no existiera.
Y eso nos lleva a la segunda función grande del parietal, es que no solo prestamos atención a los objetos del mundo, nuestro cuerpo es también un objeto. El famoso esquema corporal tiene su base, digamos, neurobiológica en la corteza parietal. Y aquí ven algunos ejemplos de esta gente, en este caso un chico que se afeita, solamente la parte derecha, y esta chica se maquilla solamente su parte derecha y no la izquierda. ¿Por qué pasa cuando hay, por qué no le presta, digamos, por qué la negligencia se da solamente cuando tenemos lesiones en la corteza parietal derecha? Porque aparentemente la corteza parietal derecha hace que le prestemos atención tanto al aspecto izquierdo como derecho de nuestro cuerpo. En cambio, el lóbulo izquierdo está especializado en otras cosas, perdón, el hemisferio izquierdo, ¿en qué está especializado? ¿Alguien que se acuerda en qué se especializa el hemisferio izquierdo? Lenguaje. Exactamente. Parte declarativa. Participa puntualmente en los procesos del lenguaje. Por lo tanto, pareciera que no está tan involucrado en estos procesos atencionales. O si lo está, lo hace simplemente del lado derecho del cuerpo y no de nuestro lado izquierdo. En cambio, la corteza parietal derecha se involucra tanto en los procesos atencionales del lado izquierdo y también del derecho. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tenemos una lesión en la corteza parietal derecha, todavía la izquierda, digamos, el hemisferio izquierdo procesa un poco del derecho y ayuda a compensar. En cambio, pero digamos, el hemisferio izquierdo solamente se ocupa del lado parietal derecho y esa es un poco la idea principal, digamos, que la lateralidad que tiene el lenguaje se come un poco de esta función atencional y hace que la heminegligencia se dé particularmente cuando tengamos lesiones en la corteza parietal derecha. Y como es en la corteza parietal derecha, hace que la parte izquierda de nuestro cuerpo quede totalmente como, no solo de nuestro cuerpo, del mundo en general, quede totalmente sin atención. Y como vieron, si uno trabaja, fíjense esto que está acá arriba, si uno trabaja pidiéndole a un paciente que copie este modelo, lo que pasa en este tipo de lesión es que la parte izquierda del modelo en la copia casi no se dibuja. Es como que la persona no presta atención a ese lado particular del mundo. Luego, y estos son unos ejemplos muy interesantes, porque cuando uno trabaja con humanos, digamos, o con lesiones, las lesiones son muy groseras, no solamente pueden tocar una parte particular, sino otra. Entonces, uno puede fijarse, meter un electrodo en la corteza parietal de un mono y uno va a encontrar, por ejemplo, que el mono cuando le mostramos estímulos para los cuales no son muy relevantes, el mono los detecta y punto. Pero ¿qué estamos viendo ahí? La cantidad de potenciales de acción asociados a que se ven en la corteza parietal. Pero cuando el mono le mostramos unos estímulos visuales que están asociados a refuerzo, que siempre que aparecen esos estímulos visuales después le vamos a dar un jugo que le gusta mucho, fíjense cómo esas neuronas empiezan a decir, sí, veo el jugo. Es decir, procesan la percepción del estímulo, la atención del estímulo. No solo eso, sino que la intensidad del jugo, cuán concentrado es y por lo tanto cuán reforzante es, tiene una correlación directa con el nivel de descarga de esas neuronas. Por lo tanto, podemos decir que no solo que la corteza parietal codifica la relevancia de los estímulos. Y voy a repetir de nuevo para que quede claro entonces. Obviamente los dos hemisferios están participando de esto. Sin embargo, debido a la relevancia de la lateralidad del lenguaje, y lo digo de nuevo porque a veces me equivoco, si me equivoqué antes, por favor en la parte previa, tomen lo que voy a decir ahora como lo correcto. Debido a la lateralidad del lenguaje, este tipo de déficit, y por lo tanto la función asociada a la corteza parietal, está más concentrada en el hemisferio derecho. El hemisferio derecho
es el que maneja mayormente, o sea, dentro del hemisferio derecho, la corteza parietal, es el que maneja mayormente este tema de la relevancia a los estímulos. Perdón que otra gente me pida entrar. Muy bien. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, por lo tanto, es de corteza parietal. Vamos a pasar a las otras dos cortezas. Profe. Sí, por favor. Una pregunta. En mi negligencia contralateral, ¿el daño es en el proceso o también es en la visión? No, eso es muy importante. Eso es muy, muy, muy importante. No, todo esto que estamos viendo no afecta las vías primarias. Si afectara las vías primarias, no sería un problema de la corteza parietal. Claro. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, si yo a la persona, yo no soy neuropsicólogo, no tengo tanta experiencia clínica, pero entiendo que si vos, por ejemplo, a la persona le intentás pegar del lado izquierdo, se corre, ¿me entendés? O sea, Bien. hay procesos reflejos innatos y si uno mete, por ejemplo, electrodos en la corteza occipital, que es la que registra la vía visual, vos no ves ningún déficit. O sea, es como que la vía visual hace potenciales de acción frente a los estímulos visuales. Te está diciendo, che, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. El problema es que luego la vía visual manda esa información primaria a la corteza asociativa en este caso parietal, y la parietal es la que tiene que iniciar el proceso atencional, y no lo hace. ¿Está claro? Muy, muy importante la pregunta que acaba de hacer la compañera. Muchas gracias. No, gracias a usted. Antes de irnos, y la pregunta de la compañera me llevó a esto, aparte de esto, en la corteza parietal, también tenemos o participa de lo que se llaman movimientos motores aprendidos, como praxia, son hábitos, cosas que uno ha aprendido en algún momento y ahora lo hace de manera automática. Por ejemplo, atarse los cordones, por ejemplo, hasta a veces cosas relativamente complejas como preparar el mate, poner el agua caliente, todo eso uno lo hace sin pensar. Esos movimientos motores aprendidos también parecen desaparecer, llamémosle, o al menos impedirse muy importantemente cuando hay déficit a nivel de la corteza parietal. De hecho, uno de los casos clínicos que yo mostré en la... Vamos a buscarlo. Uno de los casos clínicos que yo mostré, acá está, el que puse en el Drive, muestra a una persona con déficit en corteza parietal. Lo voy a sacar. No, acá. ¿No está? A ver si lo encontramos. Esto. Miren esta mujer, ¿sí? Ahí le están pidiendo a esta mujer que haga una B, la famosa B de la victoria, y no lo puede hacer, no puede seleccionar bien sus dedos. Lo piensa, miren que lo piensa, ve bien, sabe que le está pidiendo el terapeuta, mira sus dedos, trata de elegir sus dedos. Ahí creo que lo hizo bien, me parece, pero si no sé, creo que eligió otros dedos, pero no, está bien. Ahí ese es el dedo que debiera haber elegido. Le cuesta un Perú poder, ahí está, ahí eligió bien los dedos, igualmente se le baja el dedo, ahí lo subió de nuevo. ¡Ah! Fíjese que no hay ningún daño motor, Lo que falla es la capacidad, en este caso, para emitir la praxia, el movimiento motor aprendido. Luego el terapeuta le va a pedir que haga una especie de como si uno hace un hombrecito caminando por el piso, a ver si lo encontramos más adelante. A ver. Es muy interesante esto. ¿Ven? Le pide que repita eso, que uno ni siquiera, o sea, uno lo hace casi automáticamente, si ustedes lo pueden hacer ustedes, y ella está buscando sus dedos, trata de ponerlo. Lo que estamos viendo ahí en esta señora es una falla en una praxia, en un movimiento motor aprendido derivado de una lesión en la corteza parietal. Luego, más adelante, también el terapeuta le pide que lleve su mano justo abajo de la pera, y tampoco lo puede hacer. Y ahí encontramos la falla en el esquema corporal. ¿Quedó claro este ejemplo? Me gustaría que lo comenten, por favor, si les parece que le quedó claro. Bueno. Sí, profe, y se ve que usa la mano izquierda, no sé si se da cuenta. Ah, la verdad que no me di cuenta. Sí. Yo también medio no me había dado cuenta de eso. La verdad que, mirá, no sé si eso es un déficit porque habría que haber escuchado la indicación del terapeuta, ¿viste? No lo sé muy bien en eso, pero sí nos queda claro, ¿viste? Este tema de que
el movimiento es fino, o sea, si vos ves el movimiento no está alterado, pero está alterada la capacidad para realizar esta tarea, que no es aprendida en el sentido de aprendida que se la dan en el momento, es una tarea que uno va aprendiendo a lo largo de la vida, llamémosle. Muy bien, vamos a ver dos cosas más. Una de ellas son las agnosias, ¿sí? A diferencia, suponete que uno dice, ya le presté atención a un estímulo, ya sé que el estímulo está ahí. Bueno, ahora tengo que identificar qué tipo de estímulo es. ¿Es un perro? ¿Es un animal? ¿Es un estímulo de peligro? Bueno, y hay ciertos tipos de, digamos, tengo que identificar el concepto. Y hay algunos tipos de estímulos para los cuales ya venimos como preparados. ¿Por qué? Porque son importantes, como las caras. Y dentro de las caras humanas. Ya nosotros podemos detectar formas tipo cara, ¿sí? Si ponemos dos tapitas de gaseosa y una cuerdita arriba y le dibujamos una sonrisita, ya identificamos que eso es una cara. Esa capacidad, y lo podemos identificar de un montón de maneras. Eso es porque ya venimos preparados para identificar caras, porque son importantes social y evolutivamente. La incapacidad para percibir estos conceptos, ya no para no prestarle atención, sino para no saber, no entender que están, no poder decir qué son, se denominan agnosias. Y una de las más conocidas es la incapacidad para reconocer rostros. Y eso también, ¿alguno vio el video con eso? ¿Me puede comentar antes que lo ponga cómo es el video ese? Sí, profe. ¿Y cómo era el video? Le van poniendo caras a su propia cara y no la puede reconocer. Es esta chica que está acá, ¿no? Sí. Que no solo eso, la pobre chica indica que es fotógrafa, era fotógrafa, o sea que imagínense el daño para su vida profesional que le causa. Incluso al final uno, acá, ¿ven? Le van poniendo, es estadounidense la chica, o inglesa, no sé, creo que es inglesa. Y le van poniéndose, creo que es Ronald Reagan, me parece que es ese, no sé quién es un presidente por lo pronto de Estados Unidos. Le van poniendo fotos que ella debería conocer por el contexto cultural en el cual está y no lo reconoce. Es también interesante, que esto es algo muy común, que ella en un momento identifica equivocadamente una foto de Marilyn Monroe, creo que como Madonna, dice ella. Madonna. Y dice, ¿y por qué lo dice? ¿Por qué cree que es Madonna? Por los rasgos físicos. Por el pelo. Por el pelo. Ella dice, the hair, ahí está, dice the hair, el pelo, the hair, ahí está, ahí lo dice. Eso es algo típico. O sea, ella, fíjense, identifica que es un rostro, identifica la forma del rostro, sabe cómo es el pelo. Y sabe que hay otra persona que tiene el pelo igual, pero no puede ligar rostro, tipo de rostro, con persona y con nombre. Falla ese pedacito, falta el concepto, digamos, ¿sí? Y al final, efectivamente, le ponen su propia cara, que es una parte más bien triste de esto. Ahí lo vamos a poner, ahí está. Ahí le dicen, ¿sos vos ese? ¿En serio soy yo? Dice algo por el estilo. Y dice, no puede ser, ¿no? Debería darme cuenta, y no se da cuenta que es su propia foto que está ahí. Bueno, lo que están viendo ahí es un típico ejemplo de, capaz la forma más grotesca que hay de este tipo de cosas, que es, ¿por qué grotesca en el sentido de que es rara, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea que para nosotros son como muy, muy, muy importantes los rostros. Vamos a ir a otro, porque ya son las 3:15 y no quiero quedarme tanto. Luego tenemos toda la corteza frontal de asociación. Que ahí la corteza frontal no se preocupa ni de prestar atención ni de darse cuenta qué es. Pero tiene una capacidad aún más humana, que es esto de voy a hacer tal cosa, la voy a hacer de esta manera. Planificar, regular la acción. No me está saliendo lo que tengo que hacer, cambio sobre la marcha. Dejo de hacer lo que estoy haciendo y empiezo a hacer algo nuevo. Planificación, regulación, retroalimentación de la acción. Eso tiene que ver todo lo que es la corteza frontal. También tiene otros elementos, por ejemplo, carácter, la moralidad, la idea de que hay cosas que yo no puedo hacer en sociedad o que tengo que refrenar mis impulsos. El famoso caso de Phineas Gage, no lo voy a nombrar porque es más conocido que a propósito. Y una forma muy fácil, muy fácil de evaluar esto en laboratorio es mediante esto. Esta es el test de ordenamiento de cartas de Wisconsin. Es un test, un mazo de cartas artificial, digamos, que tiene estos palos, ¿ven? Que yo puedo ordenarlo por color, por la forma, tiene estrellas, y también la puedo ordenar por el número, por la cantidad de elementos que hay en cada uno de ellos. Es un mazo artificial. ¿Y cómo se hace el experimento a la persona?
al paciente, a la persona, yo le digo, empezá a ordenar las cartas. Le pongo 4 cartas acá y le digo, las próximas que saques del mazo, empezá a ordenarlas. Y claro, lo puedo ordenar por el color, lo puedo ordenar por la cantidad de elementos, lo puedo ordenar por la forma. Y yo no te digo nada a vos. Ahora, si lo haces mal, porque hay una regla dando vueltas, yo la sé, vos no. ¿Cómo te das cuenta cuál es? Porque yo te digo mal cuando ordenás mal la carta. Es como un solitario. Mal, mal. Si no te digo nada, vos seguís y asumís que está bien. En un momento yo cambio la regla. Como experimentador, en vez de dejarte que sigas ordenando por color, yo a partir de ahí te voy a pedir, sin pedirte, que lo ordenes por forma. ¿Cómo te vas a dar dando cuenta? Porque yo ahora vas a seguir poniéndolo por color y yo te digo mal, mal, mal. Y vos vas a tener que ir cambiando. La gente, entre comillas, común, normal, que no tiene lesiones, que está bien, no le cuesta mucho ir dándose cuenta de esto. La gente que tiene lesiones frontales, o que tiene demencias que atacan esa parte frontal, tiene problemas para ir cambiando, tiene perseverancia. Aún cuando se dé cuenta, después le preguntan a la gente, ¿no te diste cuenta? Sí, sí, me di cuenta, pero estaba en el momento, ya estaba poniendo y no podía parar, no podía cambiar de regla. Lo que estamos viendo ahí es esta incapacidad para inhibir la acción en curso y para entender reglas implícitas. Y también teníamos en uno de los ejemplos esta prueba, hay muchas pruebas muy interesantes para evaluar todo lo que tiene que ver con función inhibitoria. Una de las más interesantes, que yo la he utilizado varias veces en estudios, es la prueba Go-No-Go. Son otro tipo de pruebas. Esta. ¿Sí? Fíjense qué interesante. La prueba Go-No-Go, ¿qué te dice la prueba Go-No-Go? Te muestran un estímulo y frente a un estímulo uno tiene que hacer cierta cosa. Por ejemplo, levantar... ahí está, ahí la vamos a ver. Ahora justo se me movió. Ahí está. Cuando vos veas el verde, levantá la mano. Cuando veas el morado, tenés que decir tu nombre. Ahora bien, si aparecen las dos cosas, no tenés que hacer nada. Fíjense esto, piénsenlo cognitivamente. Cuando aparecen verde y morado, yo ya tengo el impulso de levantar la mano y de decir mi nombre. Lo que tengo que hacer es frenarme. Básicamente, técnicamente, la unión de las dos cosas es la señal de stop. Y a la gente que tiene problemas en corteza ventromedial frontal, todo el lóbulo frontal de asociación, les cuesta muchísimo hacer esto. ¿Sí? Es como que yo ahora, ahí empieza, ¿no? A ver. Empieza. Ahí está. Ahí tendría, Ricardo. Ahí está. Ahí no tengo que decir nada. Ahí va. Ricardo. Ahí tengo que parar de decir Ricardo. Levantar la mano. Y así sucesivamente. Ahí me equivoqué, de hecho, iba a levantar la mano. ¿Se entiende? Esa es la prueba Go-No-Go, que puede dificultar. Hay diferentes formas de planificar esto. Incluso algunas veces uno puede hacer un delay. Puede hacer que aparezca el verde y después aparezca el azul junto. ¿Sí? Y uno tiene que refrenar la idea de responder rápido. Entonces, estas pruebas de Go-No-Go también son marcadamente difíciles de hacer para la gente que tiene lesiones en ese tipo de áreas. Bueno, toda la segunda parte de la clase tenía que ver con los procesos más puntualmente de memoria y aprendizaje. Como en realidad hay un práctico entero de memoria también, no me detuve tanto en la clase en particular y tampoco me voy a detener ahora. Y sin embargo, a partir de las 15, vamos a hacer un pequeño parate, las 15:30, de 5 minutos, y luego vamos a seguir con el práctico propiamente dicho. Yo gran parte de la clase teórica y también del práctico la involucré para mostrar las diferencias entre lo que es aprendizaje y memoria y conducta instintiva. Eso es algo muy importante porque uno tiende a considerar que todos los comportamientos que ve fueron aprendidos en algún momento. ¿Fueron aprendidos en qué sentido? En que son producto de la experiencia. Recuerden, la definición clásica de aprendizaje es que es un cambio en la conducta que es producto de la experiencia o del ambiente y no debido a procesos de maduración o de fatiga, y que es relativamente persistente. Entonces, cuando uno ve una conducta compleja, uno tiende a decir, lo que estamos viendo es producto del aprendizaje. En realidad, muchas de esas conductas son totalmente innatas. Y el libro tiene una partecita muy interesante que cuenta, por ejemplo, estos estudios
creo que son con cangrejos, no me acuerdo, cangrejos que están en la playa, y que si uno por arriba le pasa alguno de estos estímulos, fíjense, un cartón que es exactamente igual a un predador, a un pájaro que lo preda, o por arriba le pasa esto que es parecido, o estímulos que son cada vez más diferentes, hasta que solamente le pasa una especie de redondel negro, el cangrejo emite inmediatamente una respuesta de escape. ¿Qué es lo que hace? Se va para el lado opuesto donde está este estímulo y empieza a escaparse. Y uno tendería a pensar cosas como, bueno, este cangrejo seguro que casi se lo comió antes uno de estos, o vio como a un cangrejo amigo. No. El cangrejo capaz en su vida vio un predador, por ahí fue criado en la casa de alguien, pero no es un aprendizaje, es una conducta que fue instintiva, innata, y que es disparada innatamente por este estímulo. Esto es un estímulo desencadenador innato, que dispara ¿qué? Un patrón fijo de acción. Entonces, estímulos desencadenadores innatos, patrones fijos de acción, y también tenemos el otro concepto de taxia. Las taxias son movimientos de orientación hacia o para alejarse de ciertos estímulos en particular. Me gustaría que me hagan algunas preguntas, por favor, cosas que hayan quedado poco claras, cosas que quisieran que yo aclare. No voy a hablar mucho más del tema de aprendizaje porque lo vamos a ver y de memoria, lo vamos a ver ahora a continuación un poco durante el práctico propiamente dicho. Así que abro el micrófono un segundito, voy a dejar de compartir. Y nada, me gustaría si pueden hacer algún tipo de consulta. Profe, una consulta. ¿Me escucha? Perfectamente, Oscar. Bueno, y le quería decir una pregunta. Respecto al autismo, ¿qué áreas estarían implicadas? ¿Tanto la temporal como la frontal? ¿Ambas? Un área que está, de las que vimos hoy, un área que tradicionalmente está muy, muy implicada es la corteza prefrontal. Sí. Tu pregunta me da lugar para agregar otro elemento de la corteza prefrontal que no lo nombré tanto, que es la denominada cognición social. La cognición social tiene que ver con nuestra capacidad para reconocer estímulos sociales, desde sonrisa, una cara con gesto adusto, hasta para cosas más complejas como es entender que sentimientos como uno siente de dolor, de tristeza, de alegría, no solo existen adentro de nuestra cabeza, sino dentro de la cabeza de los otros, y por lo tanto yo puedo interpretar la conducta de los otros a partir de mi propia conducta. ¿Sí? Y esto es clave para que yo interactúe con los otros. Si veo a alguien triste y caído, entiendo que tiene un sentimiento que yo lo sentí antes, ¿me entendés? Sí, sí, perfectamente. De cognición social son manejados por la corteza prefrontal, ¿sí? Te di un test muy sencillo, hay un test de reconocimiento de caras con emociones, ¿sí? Son caras que tienen, vos podés armar caras con las emociones prototípicas y podés ver reconocimiento de caras y bueno, no reconocimiento de caras, reconocimiento de emociones. Falla cuando hay fallas en ciertas partes de la corteza prefrontal. También podés leerle hay unos textos que involucran claves sociales. Suponete que vos le hagas un texto que diga, Marcos le prestó el auto a Mateo. Mateo se lo llevó toda la tarde y cuando se lo devolvió tenía el parabrisas rajado, estaba todo sucio y tenía 2 tickets de estacionamiento. Mateo le dijo gracias y se fue a su casa. ¿Cómo creerás que se sintió Mateo? No me acuerdo el dueño del auto. Bueno, nosotros, o por ejemplo, o termina el cuento diciendo, Mateo mira a su amigo con forma reprobatoria y gira la cabeza para los costados. Bueno, nosotros claramente podemos entender que él falló, ¿entendés? En cambio, la gente que tiene estos problemas prefrontales no entiende estos atributos de conducta social de la conducta. Sí, entre ellos la ironía. Bueno, yo te puse un ejemplo un poco sencillo, llamémosle como un ejemplo grosero, pero también podés hacer cosas más complejas. Por ejemplo, hay unas emociones sociales que se llaman, tiene un nombre en alemán, que es una especie de envidia. Todos tenemos cierta envidia, incluso una envidia cierta malsana, ¿no? Onda, suponete que vos pienses, qué sé yo, el carnicero Pedro es un muy mal tipo, ¿no? Vende las cosas mal,
es chorro, qué sé yo, muy mal, violento, y un día te enterás que su mujer María lo engaña, ¿entendés? Bueno, es normal, todos tenemos una cierta sensación de ¿cuál? ¿De qué? ¿Cuál es la sensación ahí? Bien hecho, ¿entendés? Bien hecho, sí, sí. Bien hecho. Bueno, es normal eso, es algo que nos pasa a todos en mayor o menor medida, tiene un nombre en alemán que no me acuerdo en este caso. Es una cierta respuesta, en este caso, al mal del otro, digamos. Bueno, hay unos test que evalúan eso y todos puntuamos en eso. O sea, no somos unos psicópatas, pero todos puntuamos en ese tipo de envidia negativa, llamarle, no sé cómo tiene nombre. Bueno, el que tiene lesión en prefrontal no lo registra eso tampoco, ¿sí? Sí, yo tuve contactos con un chico que tenía este problema y bueno, me llevó un poco a estudiar inclusive otra serie de causas en la cual cómo se va dando todo este proceso de la migración de las células, cómo va implicando otras áreas como la parte cingulada, como la amígdala, claro. y todo. Si te referís a autismo, hay un montón de áreas muy estudiadas. Hay otras hipótesis que tienen que ver con toda la vía serotoninérgica, por ejemplo, y que podrían explicar las conocidas alteraciones en la sensibilidad. Los niños con autismo y los adultos con autismo tienen también alteraciones en los procesos de dolor también, ¿sí? Que algunos lo ligan a estos movimientos de autoflagelación. O sea, hay déficits bastante diversos, pero los que te acabo de mencionar de cognición social asociado a corteza prefrontal son también clásicos. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Creo haberla visto a la secretaria, a la doctora Débora por ahí. Ahí está. Vamos a tener unas palabritas de la doctora Imhoff. La doctora Imhoff es de Prosecretaría de Género aquí de la facultad y me solicitó muy amablemente venir a hablar unos minutos, ¿sí? Así que vamos a utilizar estos minutos como transición entre la actividad del teórico y la actividad del práctico. Débora, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, Ricardo, y a toda la cátedra. Les quiero pasar un mensaje breve. Voy a compartirles un PowerPoint. Me avisan cuando lo vean, porque cuando lo empiezan a ver, yo dejo de verles a ustedes. No sé si ya se está presentando. Sí, se ve, profe. Sí, bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, brevemente, la idea es comentarles un